Bueno, estamos analizando hasta la segunda parte de la séptima cabeza de la bestia, ¿ok? La bestia de Apocalipsis 3 y la bestia de Apocalipsis 17 tiene 7 cabezas y representan, esas 7 cabezas representan el poder del sistema anticristo que ha existido por muchos siglos, ¿no? Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando en el tiempo de ellos. El sistema del anticristo viene desde la Torre de Babel, ¿no? Desde Nimrod. Y ha estado evolucionando y adaptándose dependo al tiempo, ¿no? Ya en el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, el sistema del anticristo ya estaba obrando. Juan dice, no sé si en la primera o segunda, dice que el anticristo, ya había muchos anticristos en el tiempo de ellos que estaban trabajando, ¿no? Para contrarrestar el plan de Dios. Entonces aquí tenemos la bestia con 7 cabezas y estas 7 cabezas representan distintos poderes o civilizaciones en la historia, ¿verdad? Hemos analizado, estamos en un repaso, ¿verdad? Hemos analizado ya que la primera cabeza representa a Babilonia, la segunda cabeza representa a los medos y persas, o conocido también como el imperio persa, ¿verdad? Después de los persas, ¿qué vinieron? Los griegos, y después Grecia, y después de los griegos vinieron el imperio romano. Pero ¿qué pasó con el imperio romano? Roma tenía 2 capitales, ¿por qué? Porque estaban siendo invadidos por los tribus bárbaras. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a tener 2 capitales, una en Roma y otra en Constantinopla, por si acaso si una cae, la otra todavía sigue. Pero ¿qué pasó? La ciudad de Roma cayó en el año 476, pero la otra capital siguió por muchos siglos más. Entonces, cuando cae Roma en el año 466, de ahí en adelante podemos decir que empezó la nueva etapa de Europa. Esas tribus que habían conquistado, habían agarrado la parte oeste del Imperio Romano, se transformaron en las naciones de Europa. Entonces podemos decir que después de Roma vino Europa, pero en la Edad Media, la Edad Oscura. Y Europa, ¿cómo era? Era la unión de la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Entonces tenemos a Europa y la Iglesia medieval. Esa es la etapa de Europa. Pero Europa dejó de tener su poder y otro poder apareció, los Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos llegó a ser el poder mundial con más poder. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, cuando se estaba haciendo una herida de muerte en el tiempo de la edad, en el año 1798, ¿qué pasó? Una herida de muerte cuando la Revolución Francesa trajo lo que se llama la separación de la Iglesia y el Estado, el secularismo. Y entonces Napoleón agarró al Papa Pío VI con su general Berthier y lo puso en la cárcel y él murió y le quitó todo el poder secular de la Iglesia, el poder político de la Iglesia, ¿no? Entonces, de los Estados Unidos, entonces cuando vino la herida de muerte, en ese momento estaba apareciendo los Estados Unidos. Pero luego los Estados Unidos, dice, representa no solamente los Estados Unidos, pero también el mundo secular. Hoy en día en el mundo vivimos en un mundo de la separación de la Iglesia y el Estado. No solamente los Estados Unidos, pero en el mundo entero vivimos en un mundo secular. Pero dice que iba a ser, iba a haber que después de la etapa de los Estados Unidos iba a aparecer la séptima cabeza, que es la imagen de la bestia, que es una copia de lo que era la Iglesia medieval de la Edad Media. La religión va a volver a tener poder de vuelta. Ahora no tiene poder la religión, pero va a volver a tener poder la religión de vuelta, como era antes. Por eso es la imagen o la copia de la bestia, ¿ok? Entonces aquí tenemos la imagen de la bestia, es una copia de lo que era la iglesia medieval. Dice, en la iglesia medieval, ¿qué teníamos? La unión de la iglesia y el Estado. ¿Verdad? Aquí está el Justiniano el Grande, el emperador romano. A su derecha están los senadores y el ejército, ¿verdad? Y a su izquierda están los sacerdotes, y en el medio. Entonces aquí vemos la unión de la iglesia y el Estado. Vemos la iglesia y el Estado. Y esa unión de la iglesia y el Estado, ¿qué trajo? ¿Cuáles fueron las consecuencias cuando la iglesia y el Estado se unen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? La persecución. Persecución, ¿verdad? Porque si uno tiene una religión oficial respaldada por el gobierno, lo que la iglesia dice, mira, estos aquí no nos quieren hacer caso, agárrenlo. Entonces el gobierno tiene que hacer caso.
Mira, y estos allá no creen como nosotros creemos, agárrenlo. Entonces el gobierno va y los agarra. Entonces eso es lo que pasó. Cuando la iglesia del Estado se unió en la Edad Media, estaba la Santa Inquisición, las persecuciones. Y fíjense aquí un buen ejemplo. Tenemos muchas de estas imágenes, las personas que las pintaron porque lo vieron. Ellos vieron lo que estaba pasando, ¿no? Y fíjense lo que está pasando aquí. Aquí está esta muchacha. No es una bruja, porque creen en la cruz y la van a quemar. Y aquí tenemos la iglesia y el Estado trabajando juntos. El soldado con la cruz y el sacerdote trabajando juntos para quitar a los que no creen como ellos creen. ¿Okay? Todo eso pasó cuando los cristeros. ¿Cuándo qué? Los cristeros, que para estudiar se metían en cuevas. Oh, sí. Y los cachaban y ahí andaban. Sí, porque en ese tiempo era prohibido tener Biblias. Sí. Solamente el único que podía tener una Biblia era el sacerdote. Porque decían, no podemos confiar que la gente pueda leer la Biblia porque se van a confundir. Entonces, si quieres saber lo que dice la Biblia, pregúntale al sacerdote, ¿no? Entonces, muy probable quizás ella tenía una Biblia y la encontraron leyendo la Biblia, entonces por eso la mataron, ¿no? O a las demás personas. Pero vemos que ese era el problema de la iglesia y el Estado se unió. Y entonces eso va a pasar de vuelta porque es la imagen del pasado, la copia del pasado. Eso va a pasar de vuelta. La iglesia y el Estado se van a unir de vuelta y entonces los grupos dicen que no quieren hacer caso o no se quieren unir, van a ser perseguidos, ¿no? Ahora, cuando fue los cristeros, mi abuelita y mi abuelito, los papás de mi papá, ellos ganaron todos sus hijos, o sea, los 7, y se vinieron de Ensenada, porque a ellos les tocó allá en Jalisco todo ese revuelta, y por eso ellos se vinieron a Ensenada y acá se quedaron. Oh. Pero a ellos les tocó. Entonces recibió persecución entonces. Ya, y sí. Mi abuelita decía, y mi abuelito, que estuvo muy feo. Sí. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser esta nueva etapa? Ya conocemos esta etapa porque aquí vivimos, la etapa de Estados Unidos. Sabemos cómo está, pero cuando se cambia a esta otra etapa, ¿cómo va a ser el mundo? Aquí vemos, va a ser un sistema multipolar. No va a ser solamente los Estados Unidos, pero van a haber Europa y va a haber otros países y distintos países se van a unir juntos y con las religiones para tratar de hacer como un sistema, un gobierno global, ¿no? Gobierno global, algo parecido. ¿Dónde va a ser mundial? Sí, ajá. Sí. En donde dice Roma, es el tiempo que nació Jesús. Sí. Roma, sí, del tiempo que nació Jesús. El tiempo que nació Jesús. Sí, ajá. Roma imperial. Sí, ajá. Entonces, donde dice es el 4, ¿no? Roma. Sí, ajá. El tiempo que vino Jesús a nacer. Claro. Y vivió. Claro. En ese tiempo estaba en la cuarta bestia. La cuarta bestia, ajá. Sí, que era Roma, sí, Roma. Uh-huh. Entonces la séptima cabeza será un mundo multipolar, que es no solamente un solo poder gobernando, pero muchos poderes unidos con una misma causa. ¿Okay? Entonces aquí vemos los distintos poderes que van a estar la bestia, la segunda bestia de la tierra, los 10 cuernos, el dragón, el falso profeta, la gran prostituta, el rey del norte versus el rey del sur, la mujer, el resto de los descendientes de la mujer, los 2 testigos, los 144,000 sellados, el hijo de perdición, la imagen de la bestia, el Gog y Magog, los reyes del oriente, y podemos seguirle dando a la lista. ¿No? La prostituta, bueno, eso vamos a estudiar, digamos, porque tenemos que analizar las cosas en paso, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a analizar es el rey del norte y el rey del sur, porque el rey del sur va a ser eliminado. Y después de analizar lo que es el rey del sur y el rey del norte, vamos a analizar en el siguiente estudio lo que es la prostituta, ¿no? En la profecía. Y que viene siendo, por ejemplo, el rey del norte y el rey del sur. En Apocalipsis viene siendo el oriente, occidente contra Estados Unidos, ¿no? No sé, vamos a ver ahorita la vamos a analizar. Entonces la séptima cabeza será un mundo ecuménico, entonces es multipolar, que significa muchos poderes, y ecuménico significa las uniones de las iglesias.
No quiere decir que va a haber una sola religión, pero se van a unir en propósito. En otras palabras, la Iglesia Católica va a seguir, la Iglesia Bautista va a seguir, la Metodista va a seguir, la Pentecostal va a seguir, la Adventista va a seguir, y entonces, pero se van a unir, todas las iglesias van a seguir existiendo, pero se van a unir en un propósito, con un solo blanco, ¿no? Para un bien. O para un mal. Entre y los que matan a la gente también se van a unir, ¿o no? ¿Cómo? Los que van a matar a la gente, ¿cómo? Pues es que yo a los testigos de Jehová digo que son asesinos porque no dejan poner sangre ni un hígado, nada. Vamos a ver si se unen, ¿no? Entonces aquí dice, Francisco llama a las religiones del mundo a unirse, uno llamado a reformar una sola religión mundial, un llamado a reformar una sola mundial. Aquí vemos diferentes religiosos tratando de unir las religiones, ¿no? Entonces ese va a ser el blanco de unir las religiones, tener un sistema de religión global. Entonces que nadie pueda criticar a esto. Si uno empieza a criticar a esto, entonces lo van a arrestar, porque estás yendo en contra de la religión oficial del gobierno, ¿ok? O sea que todos van a existir, pero va a haber, van a quitar la libre expresión. La libre expresión, sí. Como ahorita está pasando en lo político. Lo político, va a ser con lo religioso. Por ejemplo, que si tú dices, por ejemplo, como nosotros decimos que el día sábado se guarda, ¿verdad? Sí. Y que los demás estén de acuerdo que es el domingo. Entonces, si uno expone eso, eso va a ser en contra de todos los demás. Claro, todos los demás, sí. Va a haber reglas en que no puedes criticar al Papa, o no puedes criticar al pastor de los bautistas, o no puedes criticar a esta iglesia o esta iglesia, porque no quieres, tiene que haber amor y paz, y entonces la gente se tiene que quedar calladita, ¿no? Entonces, y si uno ve un error en la iglesia, no puede decir nada porque lo pueden decir, estás yendo en contra de la paz y la armonía, ¿no? Como está pasando ahora políticamente con las noticias, el que se atreve a hablar contra Trump, si es un dirigente, lo quitan de su cargo porque quieren que haya una unidad a favor del presidente. Sí. Entonces están empezando con la política, pero después se van a meter con la religión, ¿no? Para que uno no pueda hablar su conciencia. Entonces la bestia tiene una herida mortal, pero luego su herida pero se cura su herida, ¿verdad? Aquí tenemos en Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces vemos que esa herida de muerte, ¿cuándo ocurrió? ¿Se acuerdan? Sí, cuando 1798. A ver, el Napoleón agarró al Papa, ¿no? Y quitó el poder al Papa. Sí. Esto pasó en el año 1798, ¿verdad? Entonces aquí con la Revolución Francesa trajo la separación de la Iglesia y del Estado. Por eso Francia nos dio a Estados Unidos la Estatua de Libertad, porque Estados Unidos aceptó esa filosofía nueva de separación de la Iglesia del Estado. Por eso la primera enmienda de la Constitución es separación de la Iglesia del Estado. Y eso viene, ¿cómo se llama? Viene como en parte de la Revolución Francesa, porque también la Revolución Francesa de eso creía, ¿no? De eso creía, de separación de la Iglesia del Estado. Pero Ronnie, se está escuchando mucho que se van a implantar las oraciones en las escuelas y tener la Biblia en las escuelas y cosas así. O sea que ya la separación de Iglesia y Estado, ya eso se va a anular, porque cada vez se está juntando más religión y el gobierno, el Estado. Sí, claro. Si ahorita me da tanta risa de esta que hace las redadas migratorias, que antes de hacer una redada se pone a orar para que Dios las bendiga con la más redada. Entonces ahí es donde dice, ¿cómo pueden pedir? ¿A qué Dios le están pidiendo hacer ese tipo de cosas, no? Una persona que me dijo, pero es que Dios es un Dios de leyes y orden. Digo, sí, pero en sus mandamientos dice que no debes de oprimir al extranjero. Claro. Digo, y ellos están oprimiendo al extranjero. Claro, sí. Sí, muy cierto. Y aparte deben de reconocer que ellos también fueron extranjeros en este país. Sí, claro. Ya están quedando, la ciudad de Monrovia quedó como 400
así entre Monrovia, Duarte, Sosa Sí. y Arcadia, ganaron como unos 400, eran venezolanos y mexicanos con un récord delincuencial Sí. y no tenían los papeles. Sí, y después bueno, empiezan con los inmigrantes, después van a empezar con los creyentes. Los creyentes. Oh, ustedes están en esta religión, usted no es parte de la religión oficial, arréstenlo. Okay, entonces, Vamos, que uno traiga su crucecita o un santito aquí nada más, vamos a tener que quitar todo y en nuestro corazón pedirle perdón a Dios, porque si no nos van a hacer algo, nos van a cortar el cuello. fíjense, entonces vemos, la herida de muerte empezó en el año 1798. Traer santitos del siglo XX. Pero escuchemos esto aquí, estamos viviendo ¿en qué tiempo? Sí, estamos viviendo el tiempo de la herida de muerte, ¿no? Y eso empezó en el año 1798, la herida de muerte, la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, en este momento estamos viendo, todavía seguimos viviendo las consecuencias de la herida de muerte, seguimos en el tiempo de la herida de muerte. Pues la profecía dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces quiere decir que esa herida se va a curar, la separación de la iglesia y el Estado va a parar y se va a unir de vuelta a la iglesia y el Estado, se va a curar la herida, ¿ok? Y entonces cuando se cure la herida, las religiones del mundo van a cobrar el poder que tenían antes de controlar a los políticos, de controlar la política. Se van a cobrar, las religiones se van a unir de vuelta y van a cobrar el poder que perdieron, que tenían antes. Ajá. Entonces por eso el mundo se va a maravillar, ¿no? Sí. Al ver a todas las denominaciones, por ejemplo, que eran difíciles de que se unieran, por ejemplo, los budistas con los cristianos, con los... Sí. Entonces la gente por eso se va a Así, maravillar. wow. Pero ¿qué va a causar, digamos? Tenemos una mente secular, vivimos en un mundo secular, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a causar? ¿Cuál es el catalítico, el evento que causa que la gente se vuelva religiosa? Si vivimos en un mundo con mucha prosperidad, digamos, tenemos todo y tenemos digamos, una vida fácil, digamos, ¿para qué voy a necesitar a Dios si tengo todo? No es tan fácil. No, pero fíjese, la gente busca a Dios cuando hay una necesidad, cuando hay una crisis. Entonces, para que toda la sociedad se cambie y busque a Dios, tiene que venir primero una crisis. ¿Okay? Y entonces, me acuerdo cuando las torres gemelas, ¿se acuerdan cuando cayeron? Se llenaron las iglesias. Porque el terrorismo. Tenían miedo al terrorismo y la gente corrió a la iglesia. Entonces, para que la imagen de la bestia aparezca, para que se cure la herida, tiene que haber un reavivamiento para lo religioso. Y la gente va a buscar a los religiosos. ¡Otra vez! Si lo pones ahí se cae. El accidente y no puede cerrar bien. No, aquí se es que le pegué con la mano, pero está bien. Se cae, pues mover los brazos ahí te cae. Entonces tiene que pasar un evento fuerte para que toda la gente regrese. Y tiene Van a venir calamidades en todo el país, tiene que ser en el mundo, ¿no? Para que el mundo... calamidades en todo el mundo, va a haber desastres, terremotos. Pero Entonces tiene que haber buscar a Dios. Pero tiene que haber algo. Vamos a ver qué es lo que pasa, que la gente dice, digamos, si yo soy rico y tengo millones de dólares, digamos, y muchos ricos y las celebridades de Hollywood no buscan a Dios. Los millonarios no buscan a Dios porque dicen, ¿para qué necesito a Dios si lo tengo todo? ¿Verdad? Pero puede llegar y se acaba todo. Y entonces ahí van a buscar a Dios. Tienen que ir a rodillas desde Entonces origen. tenemos que ver, el punto es, estamos tratando de analizar, estamos en la sexta cabeza, pero vamos a entrar a la séptima cabeza. ¿Qué va a ser lo que causa para que la gente busque la séptima cabeza? Que busque la religión. Ahorita la gente no quiere saber nada de religión porque vivimos en un mundo secular, pero la mente, el worldview, la idea de cómo es el mundo va a cambiar y va a haber algo que va a hacer cambiar la gente. Un evento o eventos, ¿no? Sí, ajá. Sigamos con el estudio. Dice, la bestia al curarse su herida se hace una copia de lo que era la iglesia medieval o la iglesia de la Edad Media o la Edad Oscura.
En otras palabras, se crea la imagen de la bestia. La bestia cura su herida primero y luego viene la imagen de la bestia. La herida se tiene que curar primero y después viene la imagen, la copia, ¿no? Ahora, tenemos aquí los eventos que llevan a que la herida mortal se cure y la imagen de la bestia aparezca. ¿Cuáles son los eventos? Aquí tenemos 2 Tesalonicenses 2, 7 y 10. ¿No? Y aquí lo que lo estén viendo lo pueden leer, y lo pueden leer después lo que estamos aquí en la pantalla, pero por el tiempo vamos a leer nomás esta parte aquí, ¿verdad? El versículo 7, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En el tiempo de Pablo ya estaba en acción el sistema del anticristo, ya estaba en el tiempo de Pablo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. En el tiempo de Pablo, lo que le estaba quitando, lo que estaba en el medio, era el Imperio Romano para que apareciera el anticristo, porque el Imperio Romano no quería soltar el poder y dárselo el sistema del anticristo. Entonces tenía que removerse el poder del Imperio Romano, y eso pasó, pero también estaban las 3 tribus, que también estaban ¿cómo se llama? Las 3 tribus arianas, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. También esas 3 tribus, también porque eran de la religión ariana, también eran que estaban en el medio o un obstáculo para que apareciera el poder del anticristo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está? Porque la herida se tiene que curar, entonces hay algo que lo está deteniendo o cosas que lo están deteniendo para que se cure la herida. Entonces, si lo vemos para el tiempo de hoy, dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. O sea, hay algo que tiene que quitarse del camino para que aparezca de vuelta el anticristo como era antes, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Aquí dice, hay 3 cosas que tenemos que analizar. Vamos a analizar ahora la caída del rey del sur. Y después, el próximo sábado, vamos a analizar la caída de Babilonia y la caída de Jerusalén, que son señales del tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, la caída del rey del sur. ¿Qué es la caída del rey del sur? ¿Verdad? Aquí tenemos en Daniel 11, 2 al 4, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, ¿no? Empieza con el imperio Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. O sea, aquí vemos, primero está el imperio persa, después está el imperio griego, ¿no? ¿Verdad? Entonces vendría a ser la segunda cabeza y la tercera cabeza, ¿verdad? Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Está hablando de Alejandro el Magno, ¿ok? Alejandro el Magno, de los griegos. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. ¿Y eso qué pasó? Cuando Alejandro el Magno murió a la edad de 33 años, ¿qué pasó? Él no tenía descendientes. Entonces su reino fue dividido con sus generales en 4 partes, por eso en 4 partes, ¿no? 4 vientos. Dice, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces cuando él murió, su reino fue dividido en 4 partes, ¿verdad? Entonces este es el mapa del imperio persa. Entonces vinieron los persas, ¿verdad? Estos eran los persas que vinieron. Después vinieron el imperio griego con Alejandro Magno, ¿verdad? Pero cuando Alejandro Magno murió, se dividió ese imperio en 4 partes. Aquí dice Daniel 11, 2 y 4, dice, y seguimos leyendo, dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Y aquí tenemos, cuando murió Alejandro, se dividió en 4 partes, ¿verdad? Ptolomeo agarró la parte Egipto. A Casandro agarró Macedonia, Grecia. Lisimaco agarró lo que es Turquía hoy en día, o Asia Menor en el tiempo de antes, ¿verdad? Seleuco lo que agarró el resto del imperio persa, ¿no? Se agarró más. Y entonces en la historia llegaron a ser, este es el rey del norte y este es el rey del sur. Empezaron así. Y en el medio estaba el pueblo de Israel, siempre como un sándwich, ¿no? Si no era el rey del sur que venía, o era el rey del norte, pero en el medio estaba el pueblo de Dios. Como sándwich entre el rey del norte y el rey del sur, y en el medio el pueblo de Dios.
Así que tenemos Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte. Se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces aquí vemos, empieza primero con los persas. Después los griegos, después Alejandro Magno muere, se divide en 4 partes, pero después Daniel 11, su enfoque ya no toca los otros, sino su enfoque nomás es con el reino de Seleuco y con el reino de Ptolomeo, el rey del norte y el rey del sur, y en el medio el pueblo de Israel. ¿Okay? Y eso es la profecía de Daniel. Aquí, como dice, fíjense, yo pregunté a la inteligencia artificial. Le pregunté a la inteligencia artificial y esta es la respuesta que me dio. Dice, el rey del norte y el rey del sur son conceptos proféticos en el libro de Daniel, representando fuerzas opuestas en un conflicto que tiene implicaciones tanto históricas como contemporáneas. Interesante la explicación de la inteligencia artificial, bien al punto. Entonces la profecía de Daniel 11 es que se llama un conflicto que tiene implicaciones históricas y contemporáneas para el día de hoy. Y es que, dice, es conceptos proféticos que representan luchas opuestas. Entonces empieza, digamos, cuando vamos analizando, aquí vemos el rey del norte, el rey del sur, el pueblo de Dios. Y entonces representan 2 poderes en la profecía. Cuando vamos analizando, representan 2 poderes de ideologías opuestas. Como el polo norte es opuesto al polo sur. Negativo, positivo. Blanco y negro. Representan dos ideas opuestas de la una de la otra. ¿Okay? Pero se llama... En el libro el capítulo 11 de Daniel sigue la misma trayectoria que las otras profecías, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Sigue así como Daniel 2 empieza con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y sigue hasta el fin. Y aquí también vemos lo mismo, ¿verdad? La misma secuencia. Aquí podemos ver que Daniel 11 también tiene la misma secuencia con los otros poderes, la misma secuencia. Aquí como están los persas, aquí está Persa. Aquí está Grecia, aquí está Grecia. Y después sigue avanzando. Aquí cuando dice rey del norte versus el sur, ya entra en la etapa que se llama de Roma. Y después va avanzando, rey del norte versus el sur, llega en el tiempo del que se llama el tiempo presente. Y entonces llega hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces llega el rey del norte y el rey del sur siguen la misma secuencia que las demás profecías. Entonces, ¿cómo sabemos que el rey del norte llega hasta el fin? Porque el rey del norte también es destruido en el tiempo del fin. Aquí vemos la roca destruye a la imagen. Destrucción de la 4ª bestia y los 10 cuernos y el cuerno pequeño, en Daniel 7. En Daniel 8, el cuerno pequeño es destruido. Y en Daniel 11, Miguel se pone de pie y el fin del mundo. Y también el rey del norte también es destruido, ¿no? Y entonces aquí vemos también con las 7 cabezas, destrucción de la bestia, el falso profeta y los 10 cuernos. Entonces vemos la misma secuencia que tiene que entrar Daniel 11 con las demás profecías. No es algo separado, sino que sigue la misma línea, la misma secuencia. Entonces el cuerno de guerra entre el rey del norte y el rey del sur es simbólico. ¿No? Cuando habla de naves y de barcos, está hablando, tiene una doble aplicación, guerra literal, pero también una guerra espiritual, de ideas, de ideologías. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, dice, en el tiempo del fin, el rey del norte representa la religión. En cambio, el rey del sur representa el secularismo. ¿Qué es secularismo? Lo que es afuera de la religión. Está fuera de la religión, que no es religioso. Que no es religioso. Lo que es secular. No le interesa nada de Dios, ni de la Biblia, nada de eso. Sí. Existencialismo. Sí. Libre, hago lo que quiero. Sí, ya, y no creer en Dios, ¿verdad? Sí, Ateísmo y todo eso. La gente nada más quiere trabajar y nada más lo material y no le importa otra cosa. Sí, otra cosa. Secularismo viene siendo Secular. en sí
como lo mundano. Mundano. ahí La está. avaricia. Trabajar y nada más tener dinero Y yo quiero más que el vecino. Pero también los religiosos también pueden ser lo mismo. Pero el secularismo representa una idea sin Dios, una vida sin Dios, ¿verdad? Y religión, una vida con Dios, ¿no? Entonces, en el tiempo del fin, el rey del norte representa lo que es religioso, ¿verdad? Lo que es religioso en el rey del norte. Y el rey del sur en la profecía, en el tiempo del fin, representa lo que es secular, lo que no es Dios. Y entonces, en medio de entre el rey del sur y del norte, está el pueblo de Dios. Pues Dios, interesante. Entonces, el pueblo de Dios está como atrapado entre el materialismo o lo fanatismo de la religión, ¿no? Ambos extremos, ¿no? Fíjense lo que... Es donde nos damos cuenta que la religión no nos lleva a Dios. Sí, como vemos aquí la imagen, aquí, fíjense, la religión y el secularismo. Aquí está. Pues las dos se ven manos diabólicas, ¿viste? Una vida sin Dios es malo, pero una vida religiosa pero tirana, como está haciendo con la señora esta, que sí. Vamos a hacer una oración para ver cuánta gente podemos destruir. Sí. You know? Es una religión satánica. Y esto es una vida satánica pero sin religión. Una vida satánica con religión y una vida satánica sin religión. Y hay veces, tristemente, hay veces la vida secular, hay gente en la vida secular que son mejores personas que los Claro. religiosos. Lo que pasa a veces mucha gente en la religión se siente quizás que se llama, que ya lo tiene, Y que es mejor. que es mejor. Y entonces eso actúa como un aire de grandeza, ¿no? Ronnie, entonces la religión, como tú dices, la mano, es como en la Edad Media, todos los sacerdotes eran bien corruptos, pero hacían hacer frente al pueblo de que eran súper santos, y no era así. Claro, La sí. Edad Y Media. ahorita estamos en lo mismo. Pero vino Dios y dijo que Dios dijo mi hijo Cristo, que Él no es religión, es relación. Relación con Dios, una relación. La religión mata, Sí. la relación une. Exacto, muy bien. Es relación. Veamos a Isaías 14, 2 al 14. Ajá. Yo digo, mira, cuando yo iba a la iglesia de San Juan, que me sacaron de ahí porque yo estaba diciendo cómo eran las cosas, no como el arzobispo les decía a ellos que hablar. Entonces me fui para atrás y me cayó una sorpresa. Me quedé así, ¡ah! ¡Ay, Dios mío! Y me hinqué de rodillas, pedirle a mi Señor Jesús tantas cosas. Había las últimas 3 bancas que estaban pegadas a la pared de madera. Estaban rezando el rosario, con el rosario de la Virgen, pero estaban rezando el rosario a Satanás. Me quedé de una. ¿Quién estaba haciendo eso? Las mismas que estaban ahí, que se decían por mi culpa. Rezándole el rosario. Es que hay satanistas eso de la iglesia. Y me quedé yo, wow, man. Pero te decía, yo trabajé mucho con la gente de afuera vendiendo mis libros, y una señora estaba aterrorizada porque eran 5 muchachas que estaban en un convento de mujeres, ¿no? Para estudiar ahí, esas 5 muchachas, pero había una pieza oscura y decía la monja, si ustedes entran ahí, se van a morir. Y las chicas, como de 16, 17, curiosas, dicen, vamos a ver qué hay en esa pieza. Entraron, todo oscuro, las paredes oscuras, el crucifijo de pata para abajo, calaveras, cosas satánicas. Salieron despavoridas y dijeron, ¿cómo estas monjas que dicen ser cristianas tienen esas cosas satánicas? Y no va a creer, y que empezaron a morir. Quedó nomás esta que me habló acá en Los Ángeles, que vino y estaba aterrorizada. Entonces yo le expliqué, procuré darle un estudio y que no tuviera temor, porque ella realmente va a ser protegida por Dios. Pero como mis otras 4 amigas se murieron. Entonces vemos el satanismo, como tú dices, la religión no es algo que el nombre nos va a hacer santo, la religión nunca nos va a hacer santo, ¿no?
Sigamos. Sí, que quieren conversar, para dejarle que converse. Estamos dando opinión pues, de los hijos de la clase. Yo sé, estoy bromeando. Pero sí me quedé, wow. Ok. Entonces aquí vemos Isaías 14, 12 al 14. Estamos tratando de ver quién es el rey del norte y quién es el rey del sur en el concepto de ideología. No realmente un rey por sí, sino es un sistema de ideología. El rey del norte representa una ideología y el rey del sur otra ideología. Entonces aquí nos está dando a entender quién es el rey del norte en ideología. Fíjense lo que dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, ¿verdad? Dice, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Está hablando de la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Una ciudad de oro, ¿no? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delevitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que ese es el rey del norte. Sí. Que viene siendo Satanás. Ideologías satánicas en sí, ser religioso. Sí, ajá, fíjense. Entonces el rey del norte es Babilonia, ¿verdad? Dice, ciudad codiciosa de oro. Dice, ¿qué dice? Pero está hablando de Satanás, ahí también. Satanás dice, me sentaré, dice, a los lados del norte. El norte en la Biblia representa el trono de Dios. Entonces Satanás quiere sentarse en los lados del norte. El norte representa la religión. Entonces Satanás quiere tener control de la religión. Por eso me sentaré a los lados del norte. En la Biblia el norte representa lo religioso, lo espiritual, lo que es sagrado, lo que es Dios. Pero aquí Satanás quiere tomar el norte. Entonces quiere apoderarse de la religión, ¿ok? Dominarla. Uh-huh. Ahora veamos lo que es el rey del sur, que es Egipto. Entonces tenemos el rey del norte, ¿verdad? Y en el medio está Israel y el rey del sur es Egipto. Fijamos lo que es la filosofía del rey del sur. ¿Cuál es la filosofía de Egipto? Dice Éxodo 5, 1 y 2 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, el rey de Egipto, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y qué contestó el Faraón? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El secularismo, porque dice, no conozco a Dios. No conozco a Dios, existe para mí Dios. ni existe mi para. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Egipto representa el secularismo, el rey del sur, y Babilonia representa la religión falsa de Satanás. Dos extremos son malos. Una vida sin Dios es malo, y una vida religiosa pero falsa también es malo. Y es que en Egipto, por ejemplo, los faraones se decían dioses, ¿no? Sí, ajá. En este mundo la gente no se siente Dios, pero todo dice que todos los méritos es por esfuerzo de uno. El secularismo dice: si yo soy rico es por mí, Dios no está en mi vida. O sea, todo lo que yo he hecho es por mi esfuerzo, por lo que yo he vivido. Entonces significa, no se dicen dioses, pero sí como... Bueno, la religión satánica, el satanismo, la iglesia satánica, ellos realmente no adoran al diablo. No. Ellos dicen que nosotros no tenemos que adorar a nadie sino a nosotros mismos. Esa es la ideología del satanismo. Ellos tienen solamente un solo mandamiento, dice: haz lo que se te da la gana. Es el único mandamiento que los satanistas tienen: haz lo que se te da la gana. Entonces, esa es la religión satanismo es el yo, ¿no? El yo. Pues sigamos leyendo. Entonces aquí vemos los dos extremos, ¿verdad? Tenemos rey del sur, Egipto, y rey del norte, Babilonia, pero en el medio estaba el pueblo de Israel. Siempre como un sándwich. Si no era Egipto que los atacaba, era Babilonia que los atacaba. Y después de Babilonia aquí vinieron los persas también. Los persas eran del rey del norte. Los griegos vinieron con Alejandro Magno también del norte. Después vino Roma imperial del norte. Y después de Roma imperial que vino el papado del norte, ¿verdad? Y Estados Unidos también del norte, ¿verdad? Pues ahí vamos viendo.
Estados Unidos del Sur. No, ahí está. Okay. Pues lo bueno que estamos grabando y lo puedes ver después, sí. Okay. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Ahora, entendiendo en el término de hoy en día, aquí tenemos, ¿ves? Aquí tenemos en el tiempo del Antiguo Testamento la estrella de Israel, de David, ¿verdad? Los judíos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos? Ya no es más el pueblo judío en poder, sino la iglesia. La iglesia tiene, tomó el lugar como el pueblo de Dios. Acuérdense la Santa Cena que tuvo Jesús, ahí se llama, dice, este es mi cuerpo, y este es el vino, este es mi sangre. Se hizo un pacto con los 12 discípulos, él empezó la iglesia. Con los 12 discípulos él empezó la iglesia y ahí empezó el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios eran los judíos, pero en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí vemos rey del norte versus el rey del sur, Egipto, rey del sur, y rey del norte, Babilonia. Pero aquí tenemos ya ahora el tiempo presente. El rey del norte es la religión y el Estado unido. ¿No? Cuando se une la religión y la iglesia y el Estado, representa el rey del norte, ¿no? Una religión falsa apoyada por el Estado. Porque sin el Estado no tiene la fuerza para perseguir. ¿Verdad? Entonces cuando la religión se une con el Estado empieza la persecución. Entonces aquí tenemos el rey del norte, la religión, la iglesia y el Estado, ¿verdad? Y el rey del sur es el secularismo, lo opuesto, como un polo norte y polo sur, dos opuestos de uno del otro. Aquí tenemos esta cita en Daniel 11, 40 al 45, hablando del tiempo del fin. Y ahora cuando pongan en la mente rey del norte y rey del sur, no lo vean como un poder literal, sino una ideología. El rey del norte representa la religión falsa y el rey del sur el secularismo, una vida sin Dios. Ambos extremos es malo. Una vida religiosa tiránica, falsa, es mala, igual que tener una vida sin Dios secular también es malo. ¿Okay? Entonces leamos esto, dice Daniel 11, 40 al 45, dice: cuando llegue el tiempo del fin, ¿verdad? El tiempo del fin. Está hablando del tiempo cuando termine el mundo. El rey del sur trabará combate contra el rey del norte. ¿El rey del sur quién es? Secularismo. La lucha entre el secularismo y la religión, ¿no? Contra el ateísmo, el secularismo, el materialismo, representa el rey del sur. Y el rey del norte, la religión, ¿no? Dice entonces el rey del sur, o mejor dicho, el secularismo, el ateísmo, el materialismo trabará combate contra la religión, el rey del norte. Pero este responderá a su ataque con carros y caballos, con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá la hermosa tierra. La hermosa tierra es Israel. Pero en tiempo presente, ¿quién representa el pueblo de Dios? Acuérdense, en el Antiguo Testamento era la ley Israel literal. Pero en el tiempo de ahora, ¿quién representa el pueblo de Dios? Es la iglesia. La iglesia espiritual. ¿Okay? Entonces dice, hablando de los verdaderos cristianos, ¿no? Dice, entonces barco invadirá muchos países y lo arrasará como una inundación. También invadirá la hermosa tierra. Quiere decir que va a haber persecución con el pueblo de Dios. Persecución con el pueblo de Dios, ¿no? Y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom, Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países. Ni Egipto podrá salvarse. Egipto, secularismo. ¿Okay? Se adueñará de los tesoros de oro y de plata y de Egipto y de todas sus riquezas. Y también someterá a los libios y a los cusitas. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y a matar a mucha gente. Plantará su campamento, está hablando del rey del norte de la religión, plantará su campamento real entre los mares, en el bello monte santo, pero allí llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. Entonces aquí vemos la lucha entre el rey del norte. El rey del norte va a destruir al rey del sur. Ahí es cuando se cura la herida. El rey del sur es el secularismo y entonces el rey del norte es la religión. Entonces cuando se une la iglesia y el Estado es cuando el rey del sur pierde su poder. ¿Sí? Ajá. Rosy, yo lo que estaba mirando,
estado estudiando contigo y a lo que yo he estudiado, esto que está pasando de huracanes, temblores y todo eso, ya son señales, ¿no? Claro, sí. Que ya nuestro Señor, como que ya se está cansadito y nos quiere dar una lección para hincar rodillas y estar con Él en humildad, sin lujos y sin nada, y pedirle a Él: mi cuerpo, mi espíritu, mi ser, mi corazón son tuyos. Claro, sí. Sí. Quitar el... Ronnie, quizás más adelante vamos a estudiar. Tú dices que va a haber un despertar, el Estado, la religión, que van a tener el poder de hablar de Dios, pero para que haya ese revelamiento no tienen que entrar las 7 trompetas del Apocalipsis en ese tiempo. Puede ser, sí, vamos, puede ser. Ustedes leyeron las 7 trompetas. Tiene que venir primeramente. Terrible. Tiene que venir Sí. primeramente. Entonces, Por eso La que Él tiene allá arriba. por eso él dice que van a bajar cuando pasan esas cosas. Es el futuro. Sí, desde el futuro todavía no está pasando eso. Ronnie, y ya cuando, por ejemplo, se acabe la humanidad, porque el mundo no se va a acabar, la humanidad es la que se va a acabar, la que se va a ir, tierra va a quedar. Los que quedemos, pues apuntamos todo, ¿verdad? ¿Quién sabe si estemos nosotros? ¿Va a empezar con el año 1 o ya no va a haber año? ¿O cómo va a ser la vida espiritual hermosa? Sin ¿Cómo pecado está en el y cielo? sin nada. cuando Jesús cuando Jesús venga, la segunda venida de Jesús, Él va a venir por su pueblo. Y de muchos vamos a ser arrebatados, o el rapto, ¿no? Vamos a ser llevados al cielo, y ahí vamos a estar 1000 años en el cielo. Vamos a reinar con Cristo 1000 años en el cielo. Y después vamos a regresar aquí a la tierra, y Dios va a crear una tierra nueva, cielos nuevos y nueva tierra aquí en la tierra. Y después vamos a vivir aquí en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, la ciudad va a descender y se va a sentar, va a ser la capital del universo aquí en la tierra. Y nosotros vamos a poder vivir, Jesús dijo que va a preparar mansiones en la nueva Jerusalén para nosotros. Somos como los ricos, vamos a tener como los que viven en Beverly Hills, en Bel Air, tienen su mansión, pero después tienen su estancia, su rancho en el campo, ¿no? Vamos a tener nuestra casa en el campo con nuestra estancia, queremos tener animales y todo eso. Vamos a tener una vida en la ciudad y una vida en el campo, las dos. Pero ya no va a haber eso de los pleitos, del pecado, de la Ya no. malicia. Ya no, pues ya, eso va a quedar todo bonito, ¿verdad? todo bonito, sí. Así abusadito, Sí. los pescaditos, los puentes, ahí. Yo pienso mucho en eso también. Sí, Estoy hastiada de este mundo, hermano. entonces vemos que se llama una herida de muerte, ¿no? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿verdad? Y esa herida de muerte pasó en el año 1798 y estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo en el tiempo del rey del sur. El rey del sur es un mundo secular, entonces el rey del sur está en poder ahora. Pero cuando se cure la herida, dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es cuando el rey del sur pierde su poder. El secularismo va a perder su poder y va a entrar el rey del norte, ¿no? Entonces todavía estamos viviendo en el tiempo del rey del sur, el secularismo, el ateísmo, el materialismo, el mundanismo, ¿verdad? Pero va a haber un cambio que se va a curar la herida. Y cuando se cura esa herida, entonces el rey del sur pierde su poder. Y entonces el rey del norte es el que aparece. ¿Ok? Ronnie, entonces ese movimiento religioso va a ser el genuino y el falso juntos. El verdadero y el falso. Esto van a ser revivamiento poderoso, pero este grupo también. Va a haber un revivamiento religioso pero falso, pero también un revivamiento religioso pero verdadero. Entonces, uno van a ver aquí muchedumbre que con las manos, aleluya, y aquí también, aleluya, entonces dos grupos. Y uno va a decir, ¿cuál es el verdadero y cuál es el revivamiento falso? Por eso dice, ten cuidado, que no os engañen. No nos engañes. Hay que distinguir
cierra Sí, los ojos. porque digamos, simplemente porque alguien venga como con un aire de religiosidad, de ser religioso, no lo hace una persona religiosa correcta. Porque el diablo también dice puede disfrazarse como ángel de luz, ¿no? Y dice, cuanto más sus ministros, que también se disfrazan de ángel de luz, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos a poder distinguir entre un ministro, un líder religioso verdadero y un líder religioso falso? ¿Cómo podemos distinguir? Vamos a estudiar en el futuro, ¿no? Ya, pues mira, Ronnie, digo, sí, mi Señor Jesús de Nazaret, yo le pedí mucho, y a su madre, la Virgen María Guadalupe, que me diera olfato para, si era malo, las personas que estaban viniendo o a mi alrededor me dieran el olfato azufre. Y entonces cuando yo huelo azufre, sé que esas personas son malas. y cuando yo, mi olfato me huele a incienso y a ropa, digo, esta persona sí viene con buenas intenciones. Ok. ¿Cómo leemos eso? No sé si me crean. Pero Puede ser. tengo que ir con la Biblia, a la ley al testimonio. Si no le quiere conforme a esto, Se ven, ajá. Vamos a seguir con el estudio. Lo que está escrito. Sí, vamos a seguir con el estudio aquí. Entonces vemos que va a haber un movimiento de traer la religión de vuelta, ¿no? Digamos, para saber si estamos cerca que viene el rey del norte, que se cura la herida, que viene la séptima cabeza, digamos, ¿qué señales podríamos ver? Vemos unas señales en la política, en la religión, que se quieren unir, ¿no? Aquí dice el Papa sanando la herida mortal, él hablando de las Naciones Unidas, ¿no? Hablando de Naciones Unidas. Dice aquí tenemos unión, iglesia y el Estado, la bestia y su imagen, ¿verdad? Aquí tenemos creo que este es el Vaticano y aquí está Estados Unidos, se están uniendo los dos, ¿no? El Congreso. La Casa Blanca o el Congreso, sí, Congreso y el... Ajá. Se parecen, sí. Dice el poder de la iglesia, ¿no? Entonces el poder político de la iglesia lo va a recuperar, ¿no? Aquí vemos no solamente la iglesia católica, va a ser todas las religiones. Otra vez. Voy a tener que ponerlo con goma aquí, ¿verdad? No, una fajita aquí, Sí. que se acomoda aquí, tú te sientas bien. Sí. Y ya no. Entonces, va a haber un movimiento, un revivimiento falso. Para que venga el rey del norte, va a haber un revivimiento falso. Y mucha gente va a seguir a la mayoría, a la muchedumbre, ¿no? Va a seguir the crowd, ¿no? Va a seguir por emoción. Y entonces la decisión que van a decir es ellos van a decidir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo falso, por las emociones. Yo me siento bien aquí está la verdad. Pero uno no tiene que decidir si es verdadero o falso por las emociones, porque nuestras emociones nos pueden engañar. Entonces, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿cómo le contestó Jesús al diablo? Escrito está. Escrito está. Entonces se usa la Biblia. Si no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido, dice la Biblia, ¿no? Entonces la prueba no es... La prueba... Otra vez. Vamos a ponerlo aquí, mira, así ahí queda. Entonces, la prueba para saber si es bueno o malo no es como nos sentimos. Porque dice, engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿no? Engañoso. Nuestros sentimientos nos pueden engañar. Pero ¿cómo sabemos si es correcto algo? Lo comparamos con la Biblia. Si la Biblia dice, si contradice lo que dice la Biblia, aunque nos sintamos felices y contentos, está equivocado, ¿ok? Entonces aquí vemos gente que se ve muy emocionante, con las manos levantadas, entonces es gente que son fáciles de manipular emocionalmente, son la gente que son más fáciles para engañar, ¿no? Más vulnerables, sí. Ajá. Entonces aquí vemos un movimiento que quieren traer de vuelta la unión de la iglesia y el Estado. Entonces ya estamos viendo un movimiento para traer ¿quién? Al rey del norte.
Porque el rey del norte es la religión y el rey del sur es lo opuesto a la religión. Entonces ya vemos un movimiento de traer la religión, ¿no? Aquí vemos a Trump orando con una oración religiosa, ¿no? Vemos cómo se está trayendo la iglesia y el Estado se está uniendo de a poquitito. Sí. Y hasta aún vemos que se llama a Jesús le pusieron el sombrero de Trump, ¿no? A Jesús, ¿no? Entonces hay un movimiento ya de traer la unión de la iglesia y el Estado. Lo estamos viendo. Podemos ver al horizonte que ahí se viene galopeando el rey del norte en su caballo. Ahí lo vemos venir ya, ¿no? Pero eso que está haciendo el señor Trump, eso es ficticio. Es engañar a la gente, es simular que él está a favor, pero no está a favor. Well, él no es religioso, él es fake, ¿no? Él es cosa falso, ¿no? Y aparenta hacer lo que dice más porque él es político, quiere los votos, ¿no? Ahora, la caída del rey del sur es la caída del secularismo, ¿ok? Y la caída es la caída de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, la caída del rey del sur es la caída de la separación de la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado. No va a existir separación entre iglesia y Estado. Dice, la caída del rey del sur es cuando se cura la herida mortal de la bestia. ¿Ok? Entonces aquí hemos analizado, ya concluimos, ¿verdad? Ya entendemos que la caída del rey del sur es la caída del secularismo. De una vida, un sistema de vida sin Dios. Entonces el mundo va a cambiar de este plan que tenemos aquí a otro plan. El mundo se va a volver religioso. La iglesia y el Estado, la iglesia va a tener poder de decir al gobierno, arréstenlo a ese señor porque no cree como nosotros. Si no tiene nuestros ideales. Dice, a esta señora no cree como nosotros, arréstenla. A este señor no cree como nosotros, arréstenlo. Entonces la iglesia va a tener el poder de pedir a la policía que arresten a alguien. Ahora no tiene ese poder, pero va a tener ese poder. Y ya cuando arrestados nos van a quitar el cuello. Entonces ya averiguamos, ¿verdad? La caída del rey del sur es la caída del secularismo. Pero ahora, ¿qué es la caída de Babilonia? ¿Y qué es la caída de Jerusalén? Porque Jesús dijo, dice, cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabes que su fin ha llegado. Y esa profecía tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en el año 70 por los romanos, pero tiene un segundo cumplimiento para el tiempo de fin. ¿Qué significa eso de la caída de Jerusalén? ¿Qué es la caída de Babilonia? Ya averiguamos la caída del rey del sur. Ahora falta averiguar estos dos puntos para entender qué es lo que lo detiene. Acuérdense que en el momento algo lo está deteniendo para que entre el rey del norte, la religión. ¿Y qué es lo que? No, es el secularismo. El secularismo es lo que lo está deteniendo. La separación de la iglesia y el Estado. La primera enmienda de la Constitución que dice que hay separación de la iglesia y el Estado. Entonces, lo que le está deteniendo son, digamos, si yo estoy en poder ahora, digamos que yo soy el rey yo soy la sexta cabeza, el rey del sur, ¿verdad? Entonces, yo no quiero soltar mi poder. ¿Verdad? Porque digamos, si alguien quiere quitarme el poder, yo voy a pelear por mi poder. Entonces lo que le está deteniendo para que entre la séptima cabeza es los que están en poder ahora no quieren soltarlo. ¿Y quiénes son los que están en poder ahora? Es la gente secular, la gente atea, la gente de Hollywood, la gente que no cree en Dios. Entonces ellos no quieren soltar el poder. Pero para que ellos suelten el poder va a haber unos cambios en la sociedad. Y entonces el mundo va a cambiar. Entonces lo que se tiene que quitar del medio son cosas como la primera enmienda de la Constitución, que es separación de la iglesia, tiene que cambiar eso o interpretarla distinto. Tiene que traer oraciones en las escuelas, la Biblia en las escuelas públicas, empezar a traer la religión en lo público. Entonces, pero va a haber oposición. La gente secular va a decir, no queremos la religión. Entonces, lo que le está deteniendo para que entre el rey del sur es el movimiento, la ideología secular. Entonces, eso tiene que cambiarse, ¿ok? Eso tiene para que entre la religión de vuelta. Ronnie, esa ideología del rey del sur, creo que está afectando en Israel,
con los ciudadanos, porque dice que el 60% de los israelitas son ateos. Sí. Entonces ahí está mostrando que el rey del sur está entrando en esa ideología, afectando también a Israel. Bueno, es todo el mundo. ¿no? Sí, sabemos a todo el mundo, pero también está entrando en ese país que siempre uno ha considerado religioso y santo, ¿no? Sí. Sí, vivimos en un mundo secular, ¿no? Tanto uno va a Europa, la religión está ahí. Aún te va a Japón, un país secular, China, país secular. Y aunque los países que sean religiosos, todavía la mentalidad de la mente, digamos, aunque hay gente religiosa, la tendencia global de la gente es secular, ¿no? Entonces, esa mentalidad secular va a cambiar. Va a haber un arrebatamiento falso, pero también cuando esté el arrebatamiento falso, la gente, todo el mundo levantando las manos y diciendo aleluya, también va a haber un arrebatamiento verdadero al costado, ¿no?